Muy buenos días, les saluda Margarita Oropesa. Si algo logra abriendo puertas es una conversación sencilla y amena con los invitados para conocer lo que está ocurriendo en el país y las opiniones de distintos sectores de la vida nacional. Nos encanta que nos acompañen cada domingo a esta hora. Gracias, muchísimas gracias. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Y recuerden caminar hacia el futuro, hacia nuevos horizontes. Comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria. Bienvenido, gracias por estar en Abriendo Puertas. Muchas gracias por la invitación, Margarita. Abogado, profesor, especialista en Derecho Constitucional, ha publicado varios libros, decano de la Escuela de Derecho de la Facultad de la Universidad Católica Andrés Bello. El 9 de noviembre del 2022 fue nombrado por la Plataforma Unitaria para regir el proceso electoral de la oposición del 22 de octubre. Y hoy es noticia. Se me ocurre preguntarle, ¿cuáles fueron las razones para aceptar este cargo? Bueno, yo creo que influyeron varias consideraciones, pero tal vez la principal es observar en aquel momento un país que estaba totalmente desmovilizado, es decir, una ciudadanía muy desesperanzada, un clima general de desesperanza en los ciudadanos. Y pensé, y creo que el tiempo ha confirmado que es así, que la primaria podía ser una vía muy importante para motivar a la ciudadanía, para que ocupáramos nuevamente espacios públicos, espacios, digamos, de movilización electoral, para recuperar también otro motivo importante era tener la convicción de que era necesario rescatar la ruta electoral y hacer una gran convocatoria de carácter electoral, confiable, que nos fuera preparando para el gran desafío de las elecciones presidenciales. La vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcategui, renunció y entre los argumentos dice que no están dadas las condiciones técnicas, logísticas para realizar este proceso. Él critica el voto manual, cómo sería el proceso del voto manual y del conteo, y también dice que la primaria está siendo utilizada para proyectos personales. ¿Qué tiene que decir a eso? Lamentamos la renuncia de María Carolina Uzcategui. Ella hizo un gran trabajo junto a nosotros todos estos meses. Bueno, ella esgrime sus razones, ¿no? Pero precisamente en esos ámbitos ha avanzado mucho la Comisión Nacional de Primaria y estaremos el día de mañana presentando un informe ya bastante completo sobre el número de centros de votación de los cuales dispondríamos para la primaria y el número de mesas. Con lo cual tenemos razones para ser optimistas en cuanto a la organización de la primaria y pienso que bueno, la impronta que va adquiriendo la primaria se la van dando los ciudadanos pues libremente expresan sus opiniones. Por definición la primaria es un proyecto que tiene un componente colectivo muy importante, el elemento de la candidatura unitaria. No puede ser un proyecto personalista, iría, digamos, en contra del espíritu y de las propias normas de la primaria, porque la primaria va orientada a que construyamos entre todos una gran candidatura que aglutine voluntades para poder ir con más fortaleza y con más legitimidad a las elecciones presidenciales. Evidentemente hay elementos de liderazgo personal, pero tienen que conjugarse con ese elemento del proyecto colectivo de democratización. 13 candidatos inscritos en la contienda, de ellos 3 están inhabilitados: Enrique Capriles, María Corina Machado y Freddy Superlano.
¿Qué pasa si alguno de ellos gana la primaria? Bueno, es un tema ciertamente que se ha discutido mucho, el tema de las inhabilitaciones. Nosotros siempre hemos afirmado que las personas que han sido víctimas o estén siendo víctimas de inhabilitaciones pueden participar en la primaria, no es una restricción para participar en la primaria. La primaria es un ejercicio de derechos, una convocatoria ciudadana. Quien puede participar puede ganar. De presentarse esa situación, pues habrá que enfrentar esas inhabilitaciones y procurar allanar el camino para que esta persona electa por los ciudadanos pueda concretar su inscripción para las elecciones presidenciales, y será en espacios de gran diálogo político con participación determinante pues, de quien haya sido favorecido por el voto ciudadano, que habrá que resolver los contratiempos que puedan presentarse para lograr la inscripción de esa candidatura. ¿Cabría allí el tema del consenso? Bueno, de que se pongan de acuerdo los aspirantes para buscar una persona que sí pueda competir. ¿O eso no quisiera, está planteado? No quisiera anticiparme pues un poco por el rol que tenemos que jugar aquí de árbitros de la comisión, pero sí pues hay espacios de diálogo político que se están formando y que podrán ayudar también a enfrentar esa situación. Este proceso va caminando por un camino rocoso. Incluso hay un recurso introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia para que estas elecciones no se realicen. ¿Qué tiene que decir a eso? Bueno, esperamos que respeten esta ruta que es democrática, que es pacífica, que es una oferta para la democratización de Venezuela, que es un ejercicio de derechos, lo hemos dicho desde el primer día. La primaria es un ejercicio de derechos, derechos de participación de los ciudadanos, derechos de organizaciones políticas a crear un mecanismo concertado para que de manera abierta, con participación de todos los ciudadanos, se pueda seleccionar una candidatura unitaria. Y creo que esas rutas, ese es precisamente los caminos que debemos fomentar en Venezuela para la solución de nuestros problemas, es promover el ejercicio de los derechos, en este caso los derechos de participación, tal como además lo dispone la Constitución, que debe favorecerse el ejercicio de la participación ciudadana. ¿Qué le dice a esas personas que desde afuera y aquí adentro han manifestado que la primaria no va y que es crónica de una muerte anunciada? Bueno, nosotros tratamos de dejar de lado ese tipo, digamos, de consideraciones, digamos, opiniones negativas, y sobre todo porque no tenemos mucho tiempo. Nosotros tenemos que trabajar permanentemente para la organización de la primaria y concentramos todo, digamos, nuestro espíritu, nuestro ánimo en construir las condiciones para organizar la primaria, en seguir adelante, en tratar de completar los elementos logísticos, todos esos aspectos necesarios para organizarla, y vamos avanzando, y en el momento en que estamos, pues todo indica que puede llevarse a cabo si no hay algún obstáculo arbitrario que se presente en el camino. Entremos en materia estrictamente electoral, el papel de las juntas regionales. Es muy importante, realmente las juntas regionales han cumplido un gran papel, estamos muy contentos en cuanto a las cualidades de las personas que integran las juntas regionales, venezolanos pues con gran dedicación en sus regiones. Ellos han cumplido un gran papel durante estas semanas en la identificación de centros de votación, en un trabajo articulado con los factores políticos que respaldan la primaria, con todas las candidaturas y en interacción con las distintas fuerzas sociales y políticas de las regiones. Gracias a estas juntas regionales es que estamos ya pues con esa cifra a la que puedo luego referirme, de centros de votación, de mesas. Es fundamentalmente un esfuerzo que han llevado adelante las juntas regionales. También ellas mantienen una interacción constante con la sociedad civil, con los factores sociales y políticos de las entidades federales de Venezuela, y luego el papel esencial lo van a cumplir también el día de la elección, el 22 de octubre. Elección sin Consejo Nacional Electoral. ¿Está la Comisión Nacional de Primaria preparada para desarrollar, no solo en todo el país, sino en el exterior, un proceso tan complejo de esta naturaleza? Bueno, efectivamente es complejo, pero hemos dedicado todo este tiempo también primero a enfrentar ese escenario, lo que era un escenario posible, a pesar de que inicialmente
pues se insistió, ¿no?, en obtener los centros de votación y se desarrolló durante varios meses una interlocución con el Consejo Nacional Electoral. Bueno, luego vino la renuncia de los rectores y todo lo que conocemos, pero tratábamos de irnos preparando también para el escenario autogestionado que estamos transitando en este momento. Y gracias a ese esfuerzo, pues, de la ciudadanía, de los factores políticos, de las juntas regionales, estamos en esa ruta de organizar la primaria. Y en cuanto al exterior, pues allí el gran esfuerzo logístico lo van a llevar adelante los venezolanos que se encuentran en esas ciudades. Ya nuestro comité de apoyo para el voto en el exterior ha ido creando en cada ciudad las comisiones que van a llevar adelante esos aspectos logísticos y que están llevando adelante ya en varias ciudades esos aspectos para llevar adelante el proceso electoral el 22 de octubre, con participación también de las distintas fuerzas políticas que van a tener allí pues las candidaturas, sus testigos, con todas las reglas y garantías electorales que van a regir también en Venezuela. La Asamblea Nacional está por designar al nuevo Consejo Nacional Electoral. Si esto se hace pronto, ¿habría la posibilidad de que al menos parcialmente se dé una asistencia técnica por parte del máximo organismo electoral del país para la primaria? Bueno, Margarita, te diría que no quisiera basarme, digamos, en una hipótesis o suposiciones, sino reflejar la realidad en que nosotros nos encontramos ahora, ¿no? Estamos abocados completamente a la organización de la primaria autogestionada, que es muy exigente, ya con la información pues, que se completa mañana en relación con los centros de votación, las mesas electorales, que implica que esa tabla centro pues, pasa luego a un proceso de impresión de cuadernos de votación, es decir, son procesos que hay que ejecutarlos de manera inmediata, ¿no? Y que pues implica el avance de la primaria en esa dirección de primaria autogestionada. ¿Cuántos centros de votación y bueno, cuántas mesas aproximadamente? Lo que se está por anunciar es un número que está en torno a los 3.000 centros y en torno a las 5.000 mesas de votación. Medidas de seguridad para blindar el proceso. ¿Cómo van a hacer? Bueno, efectivamente, digamos, allí hay que hacer un esfuerzo también para procurar algún acompañamiento para la seguridad del proceso, eventualmente de cuerpos policiales, interacción con las autoridades competentes para que se respete el desarrollo del proceso. Al fin y al cabo, como hemos dicho, es un ejercicio de derechos, que los ciudadanos puedan ordenadamente, pacíficamente, sin que se presenten sobresaltos, acudir a los centros de votación. Todas esas interacciones queremos hacerlas y vamos a coordinar la actuación de las juntas regionales respecto de ese tipo de comunicaciones con las autoridades. ¿Contarán con invitados internacionales? Sí queremos, estamos pensando algunos parlamentarios de otros países, algunos expertos electorales que puedan acompañarnos. También en la primaria vamos a tener observación nacional de la primaria con dos organizaciones muy reconocidas, el Observatorio Electoral Venezolano y también el Observatorio Electoral de la Asamblea de Educación. También habrá una participación de Voto Joven como tercera organización. Pues con estas tres organizaciones también hay una serie de garantías y de verificaciones que llevan adelante estos observadores. ¿Registro electoral definitivo a utilizar? Se va a utilizar, por un lado, el registro del Consejo Nacional Electoral, que gestiona el Consejo Nacional Electoral, en el último corte que se publicó de mayo. Y ese se complementa con la actualización de dirección de aquellas personas, más de 300.000 venezolanos, que actualizaron su dirección para votar en el exterior. ¿Voluntarios que participarán en esta contienda? Eso es muy importante. Ya pues después de varios meses, con mucho esfuerzo, se pudo activar la página web de la comisión y allí se ha incluido esa posibilidad de que diversas organizaciones o venezolanos puedan postularse como voluntarios. Estamos ahora en una fase en la que organizaciones regionales y nacionales pueden registrarse para luego postular a miembros de mesa o a otros integrantes del cuerpo electoral, como coordinadores de centro, monitores electorales, pero luego también hay la opción del voluntariado individual para contribuir con el desarrollo de la primaria y estamos viendo buenos resultados en el interés de los ciudadanos en colaborar con la primaria. ¿Cómo se protegerá la identidad de los electores? Bueno, estará totalmente protegida, es decir, que
Los cuadernos de votación van a ser en todo momento resguardados hasta su disposición final. De acuerdo a nuestro reglamento hay un plazo de 48 horas en el cual puede haber alguna impugnación. Solo de haber alguna impugnación se resguardará el material indispensable para conocer de ese recurso y seguidamente pues se dispone del material electoral. Eso tanto en territorio venezolano como en el exterior. La campaña electoral. La campaña electoral comienza el 22 de agosto. Tenemos un reglamento dictado sobre distintos aspectos, tanto económicos, garantías de legalidad pues, en cuanto al desarrollo de la campaña, reglas de respeto entre los candidatos, de equilibrio. Y pues esta campaña va a tener una duración de 2 meses. ¿Hay un compromiso de los candidatos a respetar los resultados? Sí, todos los candidatos se comprometen a respetar las decisiones de la comisión, los reglamentos, los resultados electorales que se anuncian. También se comprometen a apoyar al candidato ganador en la elección primaria. Este compromiso se va a ratificar además muy pronto en acto público, en el cual todos los candidatos van a suscribir adicionalmente a este compromiso el programa mínimo de gobierno, que son grandes lineamientos programáticos para la democratización, para la recuperación del país en sus aspectos económicos, de cohesión social, de productividad y de Estado de Derecho. ¿Cómo será la totalización? Bueno, la votación será manual, pero luego hay un mecanismo digital para recoger los datos de las actas y luego hacer una totalización automatizada sobre la base de los datos que estén en las actas que se levantan en cada una de las mesas. Y luego pues la Comisión Nacional de Primaria es la responsable de la totalización final, del anuncio de los resultados y de la proclamación. Y por supuesto pues en la totalización se toma en cuenta también el voto en el exterior. ¿Cómo es el financiamiento de esta primaria? Ha comenzado con un primer aporte de los candidatos que se va a complementar en función de las necesidades que tiene la primaria y también ha habido ya contribuciones de venezolanos en el exterior que quieren apoyar el proceso de primaria. Así es, por ejemplo, gracias a contribuciones de venezolanos fue posible crear la aplicación web para la actualización de datos para el voto en el exterior e igualmente vienen una serie de actividades adicionales de recaudación a través de rifas, maratones digitales que están organizando los estudiantes, ¿no? Una inscripción digital para que de manera simultánea en distintas ciudades se pueda realizar un maratón por todos aquellos interesados, promovido por los jóvenes, pero no solo para jóvenes, y así pues distintas actividades de recaudación de carácter complementario. Si tiene que hacer un resumen, hasta este momento, ¿cuáles han sido los logros de la Comisión Nacional de Primaria para la elaboración y organización de todo este proceso? Bueno, levantar el propio proceso de primaria, ¿no? Porque a nosotros pues, nos entregaron esa tarea responsabilidad. y esa responsabilidad en un momento en que, bueno, había que levantarlo todo, ¿no? Digamos, teníamos un marco fundamental, pero terminar de definir esos aspectos que quedaron en nuestras manos, ¿no? Sobre voto en el exterior, solicitar o no algún apoyo técnico, logístico. Todo eso lo hicimos con base en un proceso de consultas a más de 120 organizaciones políticas, sociales. Y el primer balance que presentamos el 12 de diciembre, que es el resultado de esas consultas, explica en gran medida todo lo que hemos hecho después, porque ahí tratamos de recoger esos grandes consensos políticos y sociales. Y bueno, eso ha permitido llevar adelante el proceso de primaria. Creo que un logro importante es que casi todos los factores políticos que desde un primer momento manifestaron interés en la primaria se mantienen en el proceso. Algunos tienen candidatura, otros no tienen una candidatura, pero se ha creado, digamos, un amplio abanico, un espacio abierto donde muchas organizaciones políticas están respaldando el proceso de primaria con candidato o sin candidato. Algunas desde el principio dijeron, mire, nosotros queremos apoyar la primaria aunque no vamos a tener una candidatura. Otras tal vez iban a anunciar, ¿no? Luego al respaldo de algún candidato, con un abanico ideológico muy amplio, un abanico social, una procedencia de las distintas candidaturas también muy diversa. Yo creo, para nosotros como Comisión Nacional de Primaria eso es importante, porque la primaria es, como lo decía, un proyecto plural, un proyecto colectivo para la democratización de Venezuela, un proyecto inclusivo, donde se inserta luego liderazgos con sus propios sus ofertas específicas, ¿no? Y eso es parte también de la primaria, pero ambas cosas se conjugan en la primaria
y el haber logrado pues que esos distintos factores estén dentro del proceso es importante para nosotros, como también haber creado distintos espacios dentro de los cuales ellos pueden participar, como la Comisión Asesora Técnico Electoral, donde están organizaciones de la plataforma, organizaciones externas, las que tienen candidatos, las que no van a postular candidatos. Igualmente, también las reuniones que hemos realizado, ya 2 reuniones entre todos los candidatos, es otro espacio de intercambio. Y también otro éxito importante es el del voto en el exterior, porque aquí a veces se ha centrado mucho el debate en los números. Yo creo que eso es perder un poco la perspectiva, ¿no? ¿Cuál es el registro definitivo? Más de 300.000 venezolanos actualizaron sus datos. Son venezolanos que ya están en el registro electoral, pero que, pues sabemos, hay una serie de dificultades para que ellos pudieran actualizar estos datos en el exterior, en las delegaciones consulares. A través de esta aplicación web, ellos actualizaron sus datos para votar en el exterior en la primaria, ¿no? Eso siempre estuvo claro, que eso era válido solo para la primaria. Nunca se pretendió decir que esto era válido también para la presidencial. Y lo importante es allí, pues, haber aprobado ese reglamento para el voto en el exterior, haber fijado esas reglas, haber podido diseñar esta aplicación web, que los venezolanos que así lo quisieran pudieran actualizar sus datos para votar en la primaria. Es una manera de hacer visible, ¿no?, esa necesidad de que se considere la incorporación de esos venezolanos a los procesos electorales, y ese significado es tan importante como los números, ¿no? Los números, bueno, también es un número representativo, ¿no?, que es como, digamos, triplicar el número de los que ya están inscritos a lo largo de tantos años en el registro oficial del Consejo Nacional Electoral, y esos que están inscritos en el registro oficial en el exterior también pueden votar en las 81 ciudades que se dispusieron para el voto en el exterior. Es un número ambicioso, sin duda, ¿no?, de ciudades, 81 ciudades en todo el mundo, lo cual va a depender mucho de ese trabajo de los venezolanos que están muy motivados a ser parte, ¿no?, a ser parte, quieren ser parte de su país, de la solución democrática para Venezuela, y creo que esas puertas tenemos que abrirlas. Ha sido 2 temas de preocupación fundamentales para nosotros: la actualización del registro electoral también en Venezuela, la realización de jornadas especiales de inscripción y actualización del registro electoral, con esa brecha de más de 4 millones de venezolanos que no están en el registro electoral porque pues ya están en la edad de votar, más de 2 millones de jóvenes que están formando parte de esa brecha, que tienen derecho a estar inscritos en el registro electoral y que tienen muchas barreras por el escaso número de oficinas que están disponibles para ellos poderse inscribir, las barreras geográficas, ¿no?, que hay que superar a través de esas jornadas especiales de actualización. Y también muchos venezolanos que, a causa de las migraciones internas dentro de Venezuela, no han podido actualizar su dirección para votar, y eso nosotros desde el primer día, esa fue una de nuestras solicitudes al Consejo Nacional Electoral. Finalmente se nos dijo que esto se va a concentrar para la elección presidencial, pero es muy importante que se haga esa depuración, esas jornadas especiales de actualización del registro electoral para incorporar a esos venezolanos al ejercicio de sus derechos, y también en relación con los venezolanos que están en el exterior. Es otro tema fundamental que hemos planteado. ¿Cómo recuperar la confianza en el voto? Es algo esencial, ¿no? En parte la primaria quiere ser un primer tramo de esa recuperación de la confianza en el voto. Y algo que observamos es que tantos venezolanos animados a participar en la primaria están, digamos, sedientos de volver a votar en condiciones confiables. Los ciudadanos quieren volver a votar, ¿no?, sentir ese empoderamiento, que es el ejercicio del sufragio, el codecidir sobre el destino de una nación a través del voto. Y eso les está animando a participar en la primaria. Es un primer tramo para recuperar esa confianza en el voto, y hay que lograrlo luego, también en el proceso de la elección presidencial, con condiciones adecuadas para la participación de todos. ¿Confía en que va a haber una gran participación en la primaria? Sí, yo pienso que va a haber una buena participación, a pesar de que tenemos una serie de restricciones por lo que decía del registro electoral, que hay que actualizarlo, esta brecha, ¿no?, que existe para la incorporación, pues para que se complete la incorporación de todos quienes tienen derecho a ello al registro electoral. Pero sí vemos una gran intención de participar, una intención creciente de participar en la primaria. Es una convocatoria para un sector, pues, digamos, de los venezolanos, para quienes apuestan por el cambio político en esta ruta. Entendemos que hay quienes optan por otros caminos, y no es nuestro interés como comisión de primarias plantear allí ningún escenario confrontativo, sino más bien, pues, ser inclusivos y hacer ese llamado a que todos los que quieren recorrer esa ruta de la primaria participen. Y sí vemos esa gran voluntad de los venezolanos de recuperar la ruta electoral y el protagonismo a través de un voto que sea respetado, que tenga efectos, que pueda cambiar las cosas si los venezolanos así lo deciden.
Una última pregunta. ¿Está descartada la renuncia de Jesús María Casal? No he considerado tal renuncia, eso yo no sé de dónde salió ese infundio estos días, totalmente, digamos, irresponsable esas afirmaciones de que yo había salido del país o de que yo yo había sacado mi familia, absolutamente falso. Estoy aquí con mi esposa sin ninguna interrupción en esa estabilidad pues, de nuestra permanencia en el país. Yo me encontraba hace unos 2 años, me encontraba en el exterior porque fui invitado como investigador a Alemania, a un instituto de investigación, pero luego el padre Virtuoso me pidió que volviera a la Facultad de Derecho como decano y en realidad lo hice con muchas ganas porque veía esa necesidad de estar en estos momentos en el país, tratando de contribuir en lo que fuera posible para la recuperación institucional de Venezuela, en el rol que me correspondiera, ¿no? No sabía en ese momento, evidentemente, que me iba a tocar pero aquí estamos haciendo lo mejor que podemos junto con mis compañeros, todos los distinguidos compañeros pues, que están con tanta dedicación trabajando en la Comisión Nacional de Primaria. Entonces estamos poniendo todos allí el mayor empeño para que sea una primaria exitosa. Va hasta el final. Vamos a organizar la primaria tal como lo habíamos planteado desde el primer día, desde nuestra toma de posesión, la instalación de la Comisión Nacional de Primaria, allí después en el discurso donde fijamos la fecha. Utilizamos aquel símil que siempre se ha comentado mucho después, ¿no? De que ya estábamos en alta mar y la tripulación es la que es y vamos hasta el puerto de esa candidatura unitaria, ¿no? Y de esa oferta electoral para las elecciones presidenciales. Muchísimas gracias, doctor Jesús María Casal, por estar aquí en Abriendo Puertas. Y a ustedes, amigos, los invitamos en la próxima parte en nuestra mesa de análisis, sanciones contra Venezuela. Ya venimos. Abriendo Puertas. Las sanciones se han convertido en un elemento fundamental de las relaciones internacionales. Son medidas coercitivas que se aplican contra un Estado o un individuo cuando se supone una amenaza para la seguridad y la paz de ese país. Sanciones contra Venezuela es el tema de nuestra mesa de análisis. Me acompañan el diputado Ramón Lobo, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, y el diputado Óscar Ronderos, de Acción Democrática, miembro también de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El recién electo presidente de Fede Cámaras, Adán Celis, acaba de expresar y señalar que las sanciones lo que han hecho es empobrecer al país. ¿Ustedes qué piensan? Diputado Lobo. Bueno, ante todo, permítame saludar a toda Venezuela y, por supuesto, darte las gracias por esta oportunidad y ocasión para conversar sobre un punto fundamental, un punto que viene a reflejar el estado actual de las cosas y en el cual el pueblo venezolano, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, lo hemos venido superando de manera importante. Más allá del concepto de sanciones, creo que nosotros tenemos que colocarle el nombre como corresponde. Alguien se sanciona cuando violenta alguna norma establecida y nosotros no lo hemos hecho hasta ahora. La única norma, y más que una norma, es un principio que nosotros siempre hemos mantenido y defendido, que es la libre autodeterminación de los pueblos a dictaminar su curso y a la soberanía nacional. En ese concepto son medidas coercitivas de manera unilateral que imponen los centros hegemónicos a aquellos países que no se someten a sus directrices, a sus lineamientos y, por supuesto, eso ha generado una afectación importante. Aquí, muy rápidamente, es importante contextualizar, porque no es de ahorita, es desde la llegada de la Revolución Bolivariana que hemos sido acechados por los centros hegemónicos y particularmente por el gobierno estadounidense. Participaron en un golpe de Estado. Para nadie es un secreto la participación del gobierno estadounidense, pero antes del año 2014 lo venían realizando de una manera tal vez velada, pero a partir de una ley que se aprobó en el Congreso en diciembre del 2014 y del decreto que nos declara como una amenaza. Hace 8 años, el de Barack Obama. Inusual, año 2015. 2015. Imagínense una amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos. A partir de ese momento, bueno, se genera todo un proceso ya de acción velada, señalando los norteamericanos, el gobierno, somos nosotros los que hemos venido buscando la manera de socavar el proceso productivo con la intención de salir de la Revolución Bolivariana y de ahí se desencadena una serie de órdenes ejecutivas, las cuales con toda seguridad vamos a abordar, particularmente arrancan en agosto del año 2007,
donde se nos cierra el acceso a los mercados internacionales. Y nuestra principal actividad es la petrolera. Y esta actividad se desarrolla en consonancia con el mercado financiero internacional. Es una actividad que genera altos rendimientos, pero que también tiene niveles altos de exigencia para su mantenimiento y su prosecución y seguir avanzando en lo que corresponde a ampliar la capacidad. Si nos ataca la industria petrolera, que genera el 95% de las divisas para la compra de insumos, de bienes de capital, cualquier otro requerimiento que tenga la economía nacional, puertas afuera, pero también genera dividendos a nivel interno a través de los mecanismos de los ingresos fiscales, pues eso ha generado una situación que ha trastocado la tranquilidad, que ha afectado la calidad de vida del venezolano, pero que gracias a Dios, a la organización del pueblo y como lo dije anteriormente, al liderazgo del presidente Nicolás Maduro, nosotros hemos venido superando y podemos apreciar un estado actual mucho más favorable. La sanción es parte de la guerra no convencional, con la arista política, con la arista psicológica, mediática, internacional, que también en un escenario que en el año 2019, 2020 quedamos prácticamente aislados, hoy es un panorama mucho más distinto y favorable. Y por supuesto, la arista económica es la que ha marcado la pauta con distintos elementos a nivel interno. Diputado Ronderos, ¿las sanciones han sido necesarias en algún caso o usted está en contra totalmente? Nosotros estamos frontalmente en contra de las sanciones. Entendemos que las sanciones fueron un mecanismo para intentar salir del presidente Maduro del poder y han fracasado, porque Maduro ha permanecido en el poder y lo que ha resultado es en el empobrecimiento de la gente, en definitiva. Nuestro mecanismo de redistribución económica en Venezuela es el petróleo. El petróleo es de todos los venezolanos y lo administra el gobierno de turno, pero al momento que se le impide a Venezuela, cuando se le imponen sanciones a PDVSA y al Banco Central, se le impide a Venezuela y comercializar su petróleo en el mercado internacional y no podemos tener un mercado de venta de petróleo transparente y no podemos obtener las divisas como consecuencia de ese petróleo, donde nuestro principal mercado, que era el mercado norteamericano, también nos sanciona y no nos permite venderles petróleo y se están autoflagelando ellos también, porque indirectamente están subiendo el costo del precio del petróleo y tienen que los americanos pagar una gasolina a un precio más alto en los propios Estados Unidos. Con Rusia como un gran proveedor de petróleo sancionado, con Irán como proveedor de petróleo sancionado y con Venezuela como proveedor de petróleo sancionado, pues en consecuencia se están autoflagelando ellos mismos cuando se producen un incremento del precio del petróleo como consecuencia de que estos tres países no están participando del mercado internacional comercial libre y transparente. Entonces, en consecuencia, ese dinero del petróleo debe regresar a Venezuela para redistribuirlo entre todos los venezolanos para pagar servicios públicos, para resolver temas de salud, para resolver temas de educación, etcétera. Y si ese dinero no ingresa como consecuencia de las sanciones, pues sencillamente se tranca el aparato productivo venezolano. Las sanciones son muy dañinas y fíjense que ya hay conciencia, nadie puede acusar a Dancelis de ser un factor pro gobierno. Es el nuevo presidente de Fede Cámara de la principal cúpula empresarial venezolana y hay conciencia ya en los sectores empresariales en todo el país y yo creo que habría prácticamente unanimidad de todos los venezolanos en solicitarle al gobierno de los Estados Unidos que levante las sanciones contra Venezuela, porque no lograron su objetivo, que era salir de Maduro del poder, y lo que han hecho es hacerle daño a nuestra gente y hacerla pasar hambre. Esa migración que está llegando a los Estados Unidos, ya hoy el alcalde de Chicago dice que no puede sostener el cúmulo migratorio, ya el alcalde de Nueva York dice que no puede sostener los refugios de migrantes que tiene ella, ya está llegando a los Estados Unidos. En la medida que se aprieta y se comprime a Venezuela, la gente intenta buscar solución y huye, y eso no huyen por persecución política, huyen porque son migrantes económicos, huyen producto de que la situación económica tan terrible que tenemos los obliga a buscar alternativas de vida. O sea, los migrantes son producto de las sanciones. Claro, es una consecuencia directa. Porque en la medida en que la gente no tiene cómo suplir sus necesidades en Venezuela, busca irse a otro país. Venezuela nunca ha sido un país de migrantes, todo lo contrario. Recibimos una migración europea durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, durante los tiempos de la Guerra Civil Española, recibimos una migración latinoamericana muy importante también, pero los venezolanos nunca migrábamos. Migramos ahora por razones estrictamente económicas, porque no tenemos cómo suplir nuestras necesidades en Venezuela y vamos a buscar mecanismos de sustitución de mejor condición de vida en los Estados Unidos y en cualquier otro país del mundo. ¿Cómo ha hecho Venezuela para enfrentar los pagos, cumplir con los acreedores? Mira, yo le agregaría con este cerco. Sí, yo le agregaría el tema de los migrantes, aparte de lo que dice el diputado Rondero, y creo que la principal, vamos a llamar, alternativa
que buscaron los migrantes fue producto de una presión mediática que se generó para buscar la manera de que parte de la juventud venezolana se fuera a otros países, y eso utilizarlo como un elemento político a nivel internacional de la vulnerabilidad de los derechos humanos a nivel de nuestro país, e ir a las instancias internacionales como se ha hecho todo este, Yo creo que más todo que este presión juego. mediática, una presión estomacal. No, hay una presión mediática importante. Se les construyó todo un paraíso fuera de Venezuela, y hoy sabemos que indudablemente habrán algunos que están en condiciones aceptables, pero hay muchos que han regresado y han pasado bastante rocha, pero adicionalmente se nos ve mal, porque inclusive uno de los que están afuera disfrutando de las grandes prebendas del dinero del petróleo venezolano, de Citgo, como Julio Borges, él mismo decía que nosotros nos íbamos a convertir en una amenaza para toda nuestra América, y hoy a veces los venezolanos y venezolanas lamentablemente son señalados de manera. Adicionalmente, ¿y cómo hemos nosotros venido superando? Bueno, con la experiencia y la experticia. En el año 2017, cuando nos vimos ante esa circunstancia del bloqueo, bueno, se comenzaron a generar alternativas, y por eso, en función de que fuimos avanzando, la situación ha ido mejorando, pero indudablemente tiene sus recaídas, porque el enemigo no descansa. Nos ha tocado que triangular, fortalecer la relación con nuevos aliados. El mundo euroasiático nos ha apoyado. Rusia, China, Turquía, Irán. Pero hoy en nuestra América hay un nuevo escenario. Ya los países vecinos como Colombia y Brasil, que nos cerraron todas las alternativas, tienen una posición distinta de establecer las relaciones diplomáticas, pero también las comerciales. Y eso nos va a permitir una mejor movilidad de los factores productivos. Y eso, por consiguiente, se va a traducir en aumentar la oferta de los productos, de los bienes y de los servicios. Ha sido toda una experiencia titánica. Y hoy vemos cómo en los últimos días, sectores económicos no afines al gobierno, vimos las declaraciones de Fede Cámara, pero también Consecomercio se ha expresado. Y días atrás tuvimos en el Congreso una exposición que hizo Fede Industria, que son las principales organizaciones que agrupan las cámaras que tienen que ver con los sectores económicos, donde manifiestan la necesidad de que el gobierno estadounidense tiene que asumir otra posición. Pero independientemente de la posición que ellos puedan tomar, el presidente Nicolás Maduro sigue empeñado, y lo vamos a lograr, de sortear todos estos obstáculos y más temprano que tarde nosotros recuperar el sendero del crecimiento económico y la calidad de vida que nosotros logramos que los venezolanos tuviesen antes del esquema de las sanciones que se implementó a partir del año 2015. Diputado Ronderos, ¿cómo afecta al pueblo venezolano las sanciones? Sabemos que al gobierno le afecta, a la economía, al pueblo. No, al a pueblo ese le afecta venezolano tanto de en a cuanto le pie. impide el libre acceso a la compra de medicamentos. Por ejemplo, cuando tú revisas durante todo el tema de la pandemia, a Venezuela no llegó una vacuna norteamericana, una vacuna europea. Aquí lo único que recibimos fue vacunas chinas y vacunas rusas. Y fíjate, y no es solo para Venezuela, para toda la región. En Chile, por ejemplo, en el Chile que gobernaba Piñera, lo que llegaron fueron vacunas chinas y vacunas rusas. En toda América Latina, creo que solo Colombia recibió vacunas norteamericanas. Fíjate, por ejemplo, la política de los Estados Unidos hizo, por ejemplo, que Colombia rompiera relaciones con Venezuela, y que Brasil rompiera, la Colombia de Duque y el Brasil de Bolsonaro rompieran relaciones con Venezuela. En Venezuela hay 4 millones de colombianos, y en Venezuela hay 2 millones de venezolanos que quedaron totalmente desasistidos, sin asistencia consular, sin poder sacar una cédula, sin poder sacar un pasaporte, como consecuencia de esa ruptura de relaciones. Y si la ruptura de Y las relaciones, líneas aéreas, el tema aislados, bueno, pero para volar los Estados Unidos hay que tomar 2 o 3 vuelos, porque no hay posibilidad de conexión directa. ¿A quién afecta eso? A los venezolanos que viven en los Estados Unidos y a los venezolanos que tienen algún familiar allá y que lo quieren ir a visitar. Tienes que pasar por Dominicana, o tienes que pasar por Panamá, o tienes que pasar por Bogotá, pero no puedes volar en un vuelo tan sencillo como es un vuelo directo Caracas-Miami, como los había históricamente durante toda la vida. Aquí había 4 vuelos a Nueva York en algún momento, diarios, en virtud de lo cual pareciera que en definitiva los afectados son los venezolanos, en definitiva los afectados es la gente, el afectado es el pueblo. Y al no tener acceso tampoco económico, fíjate, por ejemplo, si tú desapareces el petróleo de la ecuación económica venezolana, desaparece el 96% del Producto Interno Bruto. En consecuencia, ¿cómo puede el Estado lograr resolver el problema de agua, el problema de luz, el problema de servicios en general? ¿Cómo puede resolver el problema del gas? Si no tiene
los dineros para poderlo hacer. Y fíjate que eso además se presta para que se genere un mercado negro de venta del petróleo, porque tienes que vender el petróleo escondido. Tú no puedes decir a quién se lo vendiste, cuando lo natural sería que PDVSA pudiera decir, le vendí el petróleo a fulano de tal, le vendí 100.000 barriles a fulano, a este precio, y aquí están los números y aquí está el depósito. Exacto. ¿Cómo impactan a la industria petrolera? En el pasado, cuando hubo la crisis de gasolina, un barco que venía de Irán tenía que dar la vuelta para poder llegar porque el bloqueo no lo dejaba llegar directamente a aguas venezolanas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese impacto? Mira, a veces la gente cree que las medidas coercitivas unilaterales o las sanciones es un discurso del gobierno, así han querido hacerlo ver diferentes actores, pero es una realidad y que lamentablemente golpea al pueblo. Cuando nosotros no podemos vender petróleo y cuando no podemos adquirir insumos, no solamente para la industria petrolera, que es nuestro principal músculo dinamizador, sino para otras consideraciones. Por ejemplo, nosotros tenemos confiscado una serie de cantidad de recursos a nivel de bancos estadounidenses y europeos. Estaba revisando algunas cifras y en el primer semestre aproximadamente 2.000 millones de dólares, en su equivalente en bolívares, fueron utilizados como subsidio directo a través del sistema Patria. Bueno, lo que nosotros tenemos represado en el Banco de Inglaterra con las 32 toneladas de oro equivalen a 6 meses de subsidios directos para la población venezolana, que pudiésemos ajustarlo, por decir alguna consideración. Pero también tenemos 3.000 millones de dólares que se acordaron en una mesa en México para ser liberados y ser dirigidos a las actividades propias que requieren los venezolanos y las venezolanas. Si no tenemos acceso a un mercado internacional, pues evidentemente se complica lo que es la reactivación del aparato productivo nacional. Pero aquí es importante destacarlo. Eso lo estamos superando y por eso vemos que buscan la manera de arreciar. Fíjense lo que se dio la semana pasada. La cumbre, la Unión Europea y la CELAC. Ahí estuvo presente Delcy Rodríguez, en nombre del presidente de la República. Y todos saben el papel que ha jugado la Unión Europea como aliado de los Estados Unidos para bloquearnos, para buscar la manera de salir de la revolución bolivariana. Y eso no es solamente con Venezuela, son con distintos países, son los mecanismos de presión que establecen los grandes centros hegemónicos. Entonces no solamente ha sido el petróleo, ha sido toda la posibilidad y la transferabilidad financiera a nivel internacional que se nos ha querido aislar. De allí nosotros saludamos todas esas inquietudes, por ejemplo, como el BRIC, de querer establecer otro tipo de moneda, mecanismo de conexión para de esa manera poder fluir los procesos, porque podemos superar este escenario, pero indudablemente por el peso y sistemas que se han establecido a nivel internacional desde el año 45, como el sistema Bretton Woods, va a mantener una fuerza importante que va a buscar siempre la manera de presionar cuando los gobiernos no le hagan caso a los intereses que pudiesen establecer. Fíjate, Ramón hablaba del tema del Fondo Social acordado en México de los 3.000 millones y el propio gobierno de los Estados Unidos le dijo a los actores de México que no garantizaba que si esos dineros estaban en bancos norteamericanos pudieran ser alcanzados por las sanciones. A pesar de que era un dinero exceptuado por el acuerdo político de México, que no iba a ser ejecutado por el gobierno del presidente Maduro, sino que iba a ser ejecutado por Naciones Unidas para la atención de los problemas sociales de Venezuela. Yo creo que el tema de los Estados Unidos, pero el tema de las sanciones ya empieza a escalar y a tener conciencia la gente en Venezuela y en el mundo. Ya en la Unión Europea se revisa la posibilidad, en la reunión en la que participó la vicepresidenta de la República, se revisa la posibilidad del levantamiento de sanciones europeas. Ya el presidente Macron, el presidente Lula, el presidente Petro. Y por eso la reunión en Bruselas. Y por eso la reunión en Bruselas. Entonces creo que ya en la Unión Europea se empiezan a percatar también, ya la Unión Europea está planteando la posibilidad de venir a hacer un proyecto de gas en la zona norte de Monagas con financiamiento europeo. En consecuencia, pareciera que empieza a haber conciencia en el mundo de que las sanciones terminaron perjudicándonos a nosotros y a ellos. Porque si esas sanciones no existieran... El presidente Maduro ha pedido enjuiciar por traición a la patria a quienes en la oposición piden sanciones. Y hoy en día hay algunos actores que siguen pidiendo no solo sanciones que han pedido contra sanciones, Venezuela. han pedido expresamente una intervención militar en Venezuela. Hay actores de la oposición venezolana que creen que su única solución para salir de Maduro es que nos venga a invadir los marines norteamericanos. Y han invocado la intervención militar norteamericana en Venezuela. Pues todo el que haya pedido eso es definitivamente un traidor a la patria. Todo el que venga a creer que la solución de Venezuela pasa por una intervención militar extranjera es reo de lesa patria. En consecuencia, creemos nosotros que allí
esas actitudes irresponsables deben tener su sanción. Mira, yo quisiera agregar algo a lo que usted está señalando de cómo afecta. Fíjese lo que se está presentando en estos momentos. La semana pasada, la Corte estadounidense que lleva el caso de Citgo estableció que a partir del 23 de octubre se debe iniciar la subasta de las acciones de Citgo, que es nuestro principal activo a nivel internacional, que en su mejor momento generó divisas o utilidades por 2.000 millones de dólares que eran redistribuidos a nivel interno por la vía fiscal o exportación. 3.000 millones de rendimiento del primer trimestre del año. Bueno, pero yo estoy hablando tiempo atrás, pues. No, este mismo, bajo la administración de ellos, declararon 3.000 millones de ganancias el primer trimestre del año, porque el negocio de refinación petrolera en los Estados Unidos es muy lucrativo. Esa empresa, Citgo, tiene 3 refinerías en el Golfo de México que todos los días refinan 700.000 barriles diarios. Bueno, más de 6.000 estaciones de y servicio. el presidente Trump dijo que quería el petróleo venezolano. Bueno, pero fíjate, ahí está. ¿Qué más quieres tú? La confesión. Y entonces nosotros vemos hoy algunos candidatos y candidatas presidenciales, ¿verdad?, que han invocado no solamente la intervención, sino que actualmente todavía piden más sanciones para el pueblo venezolano y salen a la calle a decir, mire cómo están las cosas, no hay esto, no hay aquello, no hay lo otro, yo vengo a ser salvador o salvadora. El pueblo tiene que señalarlo y tenemos que estar atentos ante esas circunstancias, pero más aún tienen inhabilitaciones, ¿verdad?, por el marco jurídico legal establecido. Entonces, ahí uno puede apreciar que mantienen la posición de generar la zozobra en la población venezolana ante un escenario internacional muy favorable que se está construyendo, donde Venezuela ha resistido. Entonces apelan a otras alternativas para tratar de mantener ese escenario y de esa manera evitar, ¿verdad?, la inversión económica, porque si algo es cobarde es el capital, corre rápidamente. Si no ve seguridad jurídica, si no ve seguridad política, indudablemente se moviliza hacia otros espacios. Y ahí tratan entonces de que nuestros inversionistas, ¿ya?, digan, vamos a ver qué pasa. Pero nosotros no ante eso... con las sanciones ni con las inhabilitaciones. Creemos que aquí debe haber levantamiento total de sanciones y levantamiento total de inhabilitaciones. Que debe haber una democracia plena, pero que además para que esa democracia plena pueda existir no puede haber sanciones ni que el precio de la cabeza del presidente Maduro tenga precio en el mundo, ni que pueda ser perseguido por ningún ente internacional. Quien violenta el marco legal tiene que asumir sus responsabilidades. Claro, Ramón, pero yo lo que digo es que si no hay sanciones y no hay inhabilitaciones, tenemos una democracia plena y un gran acuerdo entre venezolanos para el levantamiento de las sanciones y para la convivencia democrática plena. Son dos hechos distintos, disculpe, Rondero. Un hecho en el cual Venezuela no ha transgredido ninguna norma y se establece un esquema de sanciones. Ahora, hay otro hecho donde actores políticos han transgredido, han actuado en traición a la patria. Pero esa es la justificación que hacen para seguir invocando sanciones. Ya hoy, a estas alturas, pareciera que ya nadie hoy podría estar pidiendo sanciones. Y los argumentos que utilizan deben levantar todas las sanciones. Todas las sanciones. La de Estados Unidos, la de la Unión Europea. Y debe haber unas elecciones libres, pero libres en todos los sentidos. Libres en el sentido de que la cabeza de Maduro no puede tener precio. Libres en el sentido de que todo el venezolano que quiera participar puede participar. Libres en que todos los ciudadanos venezolanos que vivan en el exterior tienen derecho a votar y a acudir a su consulado. Por ejemplo, yo veo algunos de los candidatos de la oposición que están haciendo campaña en Miami. Y digo, bueno, pues están locos, porque si en Miami no hay donde ir a votar, si no hay consulado. Ellos mismos se autoflagelaron. Es una presión internacional, claro, ese es el esquema, pero porque cuando lo que buscan es ellos generar un entorno y enrarecerlo nuevamente. Claro, Ramón, pero si mañana se convocara una elección, ¿dónde va a votar ese señor que vive en Miami? No, si no hay consulado, no hay relaciones. Igual ocurría con el tema de lo de Colombia. Ya para finalizar, les quiero preguntar. El diputado Luis Eduardo Martínez ha anunciado que va a plantear Acción Democrática, llevar a la Asamblea Nacional la petición de un referéndum consultivo para que el pueblo se pronuncie sobre las sanciones. ¿Están los dos de acuerdo o no es necesario? Yo creo que no es necesario. En Venezuela hay conciencia de que las sanciones, y el problema no somos los venezolanos, el referéndum habría que hacerlo en el gobierno de los Estados Unidos o en el Congreso de los Estados Unidos o preguntarle al señor Biden y al señor Blinken. Pero nosotros los venezolanos tenemos conciencia todos de que las sanciones nos perjudican y nos hacen daño. Ningún venezolano con 3 dedos de frente puede estar de acuerdo con las sanciones que nos perjudican, nos autoflagelan y que además nos ponen en una situación de hambruna terrible. La gente está huyendo con el tema de la migración, es producto del hambre, no es producto de la persecución política, son migrantes económicos. Mira, más del 80% de los estudios de opinión que nosotros hemos visto por ahí publicados y mejor dicho,
de los estudios de opinión que hemos visto publicados, más del 80% de los venezolanos rechazan La última encuesta todo de el análisis esquema, arroja 76% de los todos los venezolanos en contra esquemas. de las Bueno, sanciones. data análisis que todos sabemos a veces cuál es la 76% orientación no es que poca puede cosa, ¿no? tener. Ahora, yo debo dejar sentado, ¿verdad? Nosotros queremos elecciones libres de sanciones. ¿Ok? Ahora, quien asumió una situación de traición a la patria, de ir en contra de la tranquilidad, de la paz, de comportarse como embajador de otro país para invocar el TIAR, tienen que asumir su responsabilidad. Para eso está el marco legal y jurídico. Pero Fíjate, pero el en ese hecho de caso hay la hasta responsabilidad Guarimba, penal, no sé por qué no lo han acusado en la Fiscalía todavía. Guarimba 2014, 2017, todos los fallecidos, la gente que quemaron, el odio que sembraron, que intentan ahorita nuevamente por diferentes mecanismos tratar de generar un ambiente, enrarecerlo para que volvamos a una situación de conflictividad, cuando lo que necesitamos es juntarnos, cada quien con su fortaleza para seguir en este proceso de recuperación necesario para todos los venezolanos y las venezolanas. En un Estado de Derecho ya estarían enjuiciados. Yo no sé por qué el fiscal se ha demorado tanto en haberlos puesto. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Esto es un tema que da para mucho análisis. Gracias al diputado Ramón Lobo, al diputado Oscar Ronderos por estar aquí en Abriendo Puertas. Y a ustedes los invitamos para el próximo domingo a las 8 de la mañana.